Buenas noches a los románticos empedernidos y a los observadores silenciosos de las conexiones genuinas. Bienvenidos de nuevo a Chismes de Turquía, ese refugio donde apartamos el guión y miramos de frente al corazón de la historia. Esta vez no venimos a perseguir sombras ni a fabricar tormentas en un vaso de agua, venimos a escuchar un latido que con el paso de los meses se ha vuelto más firme, más claro, imposible de pasar por alto. Hablemos de Ozan Akbaba, de Sinem Ünsal y de esas palabras susurradas que, según muchos, por fin habrían cerrado la distancia entre colegas y para siempre. Antes de entrar en el calor de este capítulo que se está escribiendo ante nuestros ojos, suscríbete al canal, deja tu me gusta si crees en los amores que maduran a su ritmo y si quieres apoyar una narración independiente y con alma, pulsa el botón unirse. Tu respaldo mantiene encendidas las luces y la voz de estas historias. Ahora prestemos oído a una verdad que, dicen, Ozan ya no intenta esconder. En los pasillos discretos de la industria turca, donde el secreto pesa y la privacidad se blinda, una vibración distinta recorre el aire. Tiene que ver con las palabras que Ozan Akbaba, lejos de cámaras y focos, estaría usando cuando habla de Sinem Ünsal, frases templadas, directas, tiernas, tanto que ni sus amigos más leales habrían podido guardarlas bajo llave por demasiado tiempo. Aseguran que todo comenzó como empiezan las grandes revelaciones, de forma casual, en un día largo de producción, risas que rebotan en la sala de maquillaje, recuerdos compartidos de noches interminables, confidencias entre cafés fríos. Y entonces, con esa voz grave que no necesita subir el tono para reclamar atención, Ozan habría dejado escapar una verdad que puso a la fanaticada en un estado de expectación serena: el futuro con Sinem ya no se siente lejano. Se siente a la distancia de un brazo extendido. Todos recordamos el origen de esta sintonía. Un proyecto los juntó, los convirtió primero en reflejos sobre una pantalla. Al principio el vínculo pertenecía a sus personajes, encuentros rodados, emociones escritas, miradas ensayadas bajo la luz implacable del set. Pero entre escena y escena quedaba algo suspendido, un ritmo natural que no hacía falta fabricar, una delicadeza que no dependía de la acción de ningún director. Para quien observaba de cerca, era evidente la mudanza silenciosa, la chispa de la colaboración transformándose, sin prisa y sin palabras grandilocuentes, en una cercanía que no pedía explicaciones para sentirse real. En público su foco nunca dejó de ser el trabajo. Sus entrevistas eran obras de precisión, cuidadosas, respetuosas. Pero el idioma del corazón es experto en filtrar mensajes, la emoción rara vez solicita permiso para dejarse ver. Y hoy, tras meses de discreción, el ambiente alrededor de Ozan y Sinem ha cambiado de manera innegable. Los que comparten sus momentos más privados dicen que Ozan ya no esquiva, con una sonrisa encantadora, las preguntas sobre planes a largo plazo. Ahora habla con una nitidez que sorprende incluso a quienes lo conocen desde hace años. Aseguran que no describe a Sinem solo como compañera, ni como cómplice de un capítulo bello. La nombra como el punto que estabiliza su vida. Y cuando el cuarto se queda en silencio y las confidencias encuentran valor, se comenta que confiesa que la idea de un hogar a su lado ya no cuelga como signo de interrogación, sino que se posa como un punto definitivo al final de una frase muy pensada. Fuera de ese círculo, el mundo hace lo de siempre: mira, pregunta, especula. Los fans observan el equilibrio complicado entre dos carreras intensas y la necesidad desesperada de un refugio que les pertenezca. Viajan cuando pueden, desaparecen cuando deben, reaparecen lo justo para recordarnos porque su presencia conjunta tiene un brillo distinto. Se hablan de escapadas al atardecer, de retiros secretos en los que respiran sin la prisa del entorno. Dicen que cuando se apagan las cámaras y se borra el maquillaje, siguen siendo el remanso del otro al final del día caótico. Y ahora se escucha que la palabra en la boca de Ozan no es casual. Es compromiso. Es cercanía. Lo que hace que estas versiones resuenen de manera diferente es sencillo: durante mucho tiempo, Ozan fue quien más lejos dejaba la pregunta del matrimonio. No por miedo al amor, nadie que actúa con tanta hondura teme sentir, sino por respeto a los tiempos. Por respeto a la responsabilidad de su oficio y a la paciencia de construir algo que perdure. Siempre ha sido cuidadoso con las promesas, exacto con el calendario, protector con las personas que quiere. Por eso cuando amigos suyos lo escuchan hablar de una vida compartida como algo no remoto, su seriedad suena como campana en cuarto tranquilo. No hay ansias de titular en su voz, solo un hombre que ha pesado el momento y lo encuentra digno de todo. Del otro lado está Sinem,
pulcra, serena antes de cada palabra que ofrece sobre lo íntimo de su corazón. No es de gestos rimbombantes ni de publicaciones estridentes. Viva el adorno gratuito. Deja que el trabajo hable fuerte y que lo sentimental viva en voz baja. Sin embargo, la sonrisa que se le dibuja cuando alguien menciona el nombre de Ozan, la ligereza de sus respuestas, el modo en que se le aquietan los ojos cuando le preguntan por él, componen un relato silencioso pero transparente. Quienes están cerca insisten en que no ve esta relación como un capítulo de lectura veloz, sino como un libro que quiere terminar, una aventura que desea cuidar, un futuro que está dispuesta a moldear con sus manos. Si damos crédito a los murmullos, las familias ya se habrían asomado a escena. Nada de despliegues, nada de flashes. Conversaciones tempranas entre salas de estar y jardines, tazas de té que se calientan entre dedos, miradas largas que se entienden con esa risa que solo manejan las familias. Se dice que el sentimiento a ambos lados es de comodidad y reconocimiento, como si, de pronto, todos supieran que estaban sentados con la gente correcta. Aún no hay pasos oficiales, no todavía. Pero a veces lo precioso ocurre antes de la formalidad, se imagina una casa, se ensancha el círculo, se despeja el sendero. El hilo se puede rastrear hasta el inicio, dos profesionales encontrándose en igualdad, levantando una confianza que nació en el guión y que, fuera de cámara, echó raíces sin prisa. Ninguno necesitaba al otro para brillar, ambos son estrellas por mérito propio, pero juntos aparecía una radiancia imposible de ignorar. Muchos hablan de química como si fuera un capricho del lente o un golpe de suerte. Con ellos lo que nunca se perdió fue la nobleza de base. El respeto constante, la forma de apoyarse en el trabajo del otro sin buscar opacarlo. Hay consuelo en ver a dos personas elevarse mutuamente. Hay esperanza cuando eligen la ternura en un mundo que suele premiar el ruido. Hoy, las frases que atraviesan sus charlas privadas pesan más. Cuando Ozan nombra los meses que vienen, no suena a alguien tanteando respuestas. Suena a quien ha recogido el futuro en la palma y encontró el pulso para sostenerlo. Tiene el encanto sencillo de los hombres honestos cuando hablan de lo esencial. Dice que la vida va tomando forma. Dice que la ruta se clarifica con ella a su lado. Dice que pueden bajar las luces de la casa y desvanecerse la multitud, y él seguirá ahí seguro de la persona a la que quiere aferrarse. Los decodificadores de gestos han tenido material de sobra. Observan cómo sus agendas se alinean incluso cuando el calendario público no lo evidencia. Identifican pausas discretas tras proyectos intensos. Atan cabos, una foto tomada a la distancia justa, un silencio cómplice en un vuelo, estados de ánimo gemelos que reaparecen con meses de distancia. Sin escenografías dramáticas ni ostentación, solo una suma de pequeños momentos humanos que juntos dibujan la imagen completa. Los críticos, claro, intentan complicarlo, que si es pronto, que si el público espera demasiado, que si la presión de tantas miradas hace dudar a cualquiera. Pero los que han estado lo bastante cerca repiten que no hay prisa, sino preparación. Que han elegido el cuidado antes que el espectáculo, la intención por encima del impulso. Que el objetivo no es sorprender al mundo, sino honrar el cariño que han resguardado detrás de puertas cerradas. Detengámonos a valorar lo inusual de esta dinámica. En una industria de amoríos veloces y rupturas públicas, Ozan y Sinem juegan la partida larga. ¿Crees que su silencio es una muestra de fuerza? ¿Piensas que mantenerlo en privado es el secreto para que dure? Cuéntanoslo en los comentarios. Y recuerda, el botón unirse es la mejor manera de sostener este canal y mantener vivas estas inmersiones. Cuando la gente rememora los primeros susurros sobre ellos, siempre menciona la calma. No hubo caídas estrepitosas en el rumor. No hubo giros escandalosos. Hubo paciencia y hubo tiempo. Y cuando la energía cambió, cuando su idioma privado se volvió más certero. No se sintió como un giro repentino. Se sintió como la página siguiente de una historia que ha avanzado, discreta y segura, respiro a respiro. Se comenta que sus equipos los respaldan. En juntas, lecturas de guión y jornadas maratónicas, se les abre un espacio donde su ritmo personal no estorba. Su devoción por el oficio no se ha resquebrajado. Si acaso ahora se los ve más centrados, como si hallar ternura hubiese afinado su concentración. La entrega a la excelencia no ha sido cambiada por romance, ha sido profundizada por él. Por eso la gente confía.
Por eso la idea de un compromiso más oficial no cae como chisme bobo, sino como una posibilidad ganada con cuidado. ¿Y qué hay de las palabras que encendieron todo esto? Esas frases que de amigo en amigo viajaron hasta tocar la conversación que hoy nos reúne. No son proclamas imprudentes ni votos a gritos. Son verdades medidas, dichas por un hombre alérgico a la fanfarronería. Si está hablando del matrimonio no como rumor, sino como cercanía, quizá el horizonte de verdad esté más próximo de lo que creemos. En cuanto a Sinem, su sutileza es poesía. No necesita confirmar con comunicados cuando sus acciones hablan tan claro. Quienes la conocen dicen que cuida los tiempos, mide lo que comparte, entiende bien lo fácil que es perturbar las alegrías silenciosas. Y aún así, la alegría late. En la risa nocturna de un set tardío, en los mensajes de apoyo sin fanfarria, en esos momentos donde su sola presencia susurra, aquí estoy, sigo aquí, siempre aquí. ¿A dónde nos deja todo esto esta noche? Con un relato que nació a la sombra más suave y que ahora se asoma a una luz tibia. Con familias que tal vez ya se han mirado con complicidad. Con amigos que han visto como dos compañeros convertían la sintonía en algo con anclas. Con fans que celebran no por orden de un titular, sino porque lo sienten en los detalles. Esto no es un capricho. Es un clima estable. Se dice que viene una promesa. Quizá no mañana. Tal vez no con fuegos artificiales. Tal vez llegue del modo en que ha llegado todo entre ellos, en un cuarto pequeño con ojos que llevan tiempo diciendo sí, con manos que ya conocen la forma de un hogar. Y cuando ocurra, sea que lo veamos a plena luz o se selle en un círculo íntimo, no sonará a sorpresa, sino a reconocimiento. Diremos, claro que sí. Claro que era tiempo. Claro que se eligieron. Hasta entonces observamos cómo la historia se escribe en gestos y miradas, en el ajuste fino de sus agendas, en un respeto que no se gasta. Recordamos cómo empezó, cómo creció, cómo aprendió a respirar. Y guardamos cerca las palabras que han traído esta marea, el futuro no es una orilla remota. Está al otro lado del agua, llamándolos por su nombre. Gracias por acompañarnos en este especial de Chismes de Turquía. Si te conmovió este relato de compromiso silencioso, deja tu like, suscríbete y compártelo. Y para quienes deseen sostener con nosotros las historias que importan, el botón unirse está esperándote. Hasta la próxima, confía en el silencio y confía en el viaje. Buenas noches.